Habíamos quedado en que esta era la derivada por cociente de esta expresión de acá. Pues si quieren simplifican, bueno, ahí no se puede simplificar los menos porque aquí hay una suma, ¿no? Pero pues no hay problema como manejen los signos, la cuestión es que algo como esto les tiene que quedar al final y después dejar distributiva aquí arriba, ¿no? Y bueno, entonces evaluando de menos 1, 4 me da 18 novenos, que es 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Yo sé que como x es constante, la recta no se va a mover, es decir, no va a variar en dirección x, es decir, se va a mantener sobre x igual a menos 1, entonces su vector director no debería tener componente en esa valor en esa componente x. Pero como aquí tengo que esto es de z de y, entonces pues un tan simple escritura algebraica me dice que de z de y es 2 o 2 sobre 1. Entonces yo aquí puedo asociar que de z cambia 2 unidades cuando y cambia una unidad, ¿sí? O que de z vale 2 cuando de y vale 1. Entonces aquí tengo dos componentes de mi vector director que tienen que ver con los cambios en x, y, z. Pero como x es constante, entonces hace que de x es 0. Luego mi vector director de x, de y, de z solo va a ser 0, 1, 2. ¿Sí? Siendo estos dos valores los de x y y. Y este, pues perdón, de z y de y, y este siendo el valor de x que pues no variaría. Y el punto por el que pasa la recta, acuérdense que yo necesito una dirección, un vector director, perdón, y un punto por el que pasa, pues el punto por el que pasa es el punto dado desde el principio, ¿no? Menos 1, 4, menos 24, sería mi punto. Y lo que hago es siempre el punto más t veces la dirección, ¿no? Entonces el punto sería x0, que es menos 1, más 0 por t, y0, que es 4, más t veces o más 1 por t, que es la parte del director, y en z tendría el menos 24 constante más 2 veces, que es el director, por t. Y simplificando, pues esto me daría, o estas serían las ecuaciones paramétricas de mi recta en ese caso, mi recta tangente. Fíjense que en este caso lo que decíamos, tiene por constante o por valor fijo siempre x igual a menos 1, es decir, en el eje x siempre vale menos 1, lo que está variando es en y y en z. Y si ustedes se dan al trabajo de graficar esto, como lo hacíamos en GeoGebra, pues van a encontrar justamente esta diferencia que estábamos. Listo, entonces como les decía, pues básicamente si uno aquí coloqué las ecuaciones paramétricas de la recta, que ahí está el punto A, y pues lo que hacíamos como función vectorial, pues si yo dejo que esto se mueva, fíjense que la recta va variando, y pues digamos que va tendiendo hacia arriba, a medida que te aumenta, va generando un movimiento ahí, diagonal, lineal obviamente, con el que es una recta, pero entonces el problema de nosotros está en ver que evidentemente, bueno, hay que un segmento, ¿no? La recta va hasta infinito, pero pues digamos que el problema de nosotros es ver o evidenciar que efectivamente eso está sobre un plano, sobre un plano o que más bien que esa recta no varía sino en x, perdón, en y y en z, pero no en x, porque en x vale menos 1 siempre, y pues aquí, digamos, si yo pongo el plano x igual a menos 1, fíjense que la recta siempre está sobre ese plano, o los puntos de esa recta siempre están sobre ese plano, y es básicamente lo que les decía al principio, ese x igual a menos 1 lo que hace es que la función yo no la mire en todo su dominio, sino solo cuando x vale menos 1. Aquí se ve muy cercano o muy parecido al plano YZ, pero no está un poquito corrido, sino que pues la escala es muy grande, que está movidito del eje, no está exactamente pegado al eje Y eso es lo que haría mi función, es decir, nuestra recta estaría efectivamente sobre nuestro plano x igual a menos 1, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, no permitiría o no habría un movimiento, digamos, no me permitiría un movimiento en términos de nuestra variable es x, sino solo en YZ. Por eso se mueve paralelo al plano YZ, a un plano paralelo al YZ, perdón, pero pues no es el plano YZ, sino x igual a menos 1. Esta sería la situación ahí. Y eso era lo que les decía que debería estar pasando en términos de esta función en la que estábamos pensando, esta ecuación de recta que estábamos pensando ahorita. Entonces, esa es la idea en términos de ecuaciones de rectas tangentes. Y pues digamos que acá si ya es una cuestión más algebraica, tienen que revisar estas dos formulitas de acá, que son las de derivadas implícitas, básicamente para no tener que estar trabajando con ese y'. Entonces, si uno junta las variables al mismo lado, eso lo llama una función ya de tres variables de s, t y z, donde estamos suponiendo que z depende de s y de t. Entonces yo puedo derivar de z de s y de z de t. Fíjense que pongo un menos por la fórmula y derivo al contrario del diferencial. Entonces arriba derivo en s toda esta función y abajo derivo en z parcialmente toda la función. Derivada en s de todo esto, entonces me quedaría un ez aquí. Aquí me quedaría el e a la ts por la interna, pero como es en s me queda